7:47 en todo el país. Filipinas acusó a China de disparar con cañones de agua a dos de sus barcos, uno de los cuales sufrió daños durante un patrullaje cerca de un arrecife cercano al país del sudeste asiático. El fondo del conflicto se debe a que la zona es estratégica para el abastecimiento de recursos naturales y el control de la principal ruta marítima del este de Asia. Vamos a conocer más sobre el trasfondo de este enfrentamiento, para lo cual ya estamos en contacto con el profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda, feliz Día del Trabajador. Buen día, Carolina, a vos. También feliz día para vos, para todos los oyentes en este Día del Trabajador. Y bueno, vamos a hablar un poco de una zona que siempre va a estar en el candelero por estas razones que vos decís. O sea, es la salida, en definitiva, de China hacia todo su comercio global, y por el otro lado también hay recursos naturales para observar. Un incidente que ocurrió en un lugar estratégico, ¿no?, para el comercio. Sí, sin duda, este arrecife y este banco de arena, Scarborough, llamado para unos y digamos, y con su nombre chino para los chinos, en realidad lo que viene a plantear es esto. O sea, cuando uno da una clase de Derecho del Mar, justamente habla de la navegación y de los recursos naturales. Bueno, acá la cuestión es básicamente que China considera que justamente todo ese mar corresponde a su jurisdicción, aun cuando hubo un fallo en su momento, un laudo de la Corte Permanente de Arbitraje en 2016 que le asignó en definitiva esos derechos a Filipinas, desconociendo los argumentos históricos que señalaban los chinos. Y bueno, y además una zona de conflicto de varios estados, una zona estratégica. Hay que pensar que hace no mucho tiempo China le ofreció a Filipinas comenzar la extracción de gas y petróleo en esa zona, además de que es la salida, ¿sí? Y está Claro. rodeado de China hacia el exterior, ¿sí? Hacia todo lo que es el Pacífico. Entonces, bueno, eso está rodeado de arrecifes, de bancos de arena y demás, que un poco lo dificultan, y bueno, y ahí es donde se dan estos encontronazos. Filipinas lo utiliza mucho para la pesca, en este caso estos dos buques, y aquí lo importante, y cerrando esta primera cuestión, había un buque, digamos, del Estado y un buque de una fuerza marítima, de una fuerza costera filipina, que Ujú. estaban exportando combustible y demás, y bueno, y eso generó el conflicto, digamos, suministrándole combustible y víveres a los pescadores filipinos de esa zona, que obviamente no son pescadores de gran altura. Y del otro lado, China lo que dice es que hubo desembarco de personas filipinas en ese atolón, que eso teóricamente estaría en principio vedado por ese laudo. Entonces, bueno, eso generó esto de cañonearse con agua Sí. por momento, ¿no? Entonces, bueno, eso se da en, digamos, el hecho que hoy nos lleva al candelero este problema. Igualmente recién decías, esa zona reclama la soberanía otros estados, ¿no? Sí, sí, también la reclama Vietnam, Brunei. Es una zona, digamos, porque es esencial, digamos, para el comercio, y más allá de por ahí los recursos, sí, hay que tener, digamos, grandes capitales, que por eso a China también le interesa, como para iniciar la explotación. Pero básicamente todo el tema tiene que ver con la navegación y la geopolítica de la zona. Sí, bueno, ahí justamente además, en ese sentido, Filipinas tiene un acuerdo desde 1951 con Estados Unidos, y ha habido un cambio de gobierno en Filipinas en el 2022 con una orientación mucho más cercana, el presidente Marcos a Estados Unidos, y eso ha prendido las alertas en China. De hecho, se han hecho recientemente algunos movimientos navales y maniobras navales de las cuales ya hemos hablado, entre Estados Unidos y Filipinas. Entonces todo eso, la posibilidad de que Estados Unidos, que ha asumido expresamente ese compromiso de asistencia mutua militar de 1951, es decir, bueno, ante
ante alguna agresión, está vigente ese acuerdo, y lo ha dicho incluso el secretario de Estado Blinken recientemente en las comunicaciones que ha tenido con Filipinas. Así que bueno, todo eso genera ya ahí un conflicto, ¿sí?, que excede el marco de lo regional y que se va globalizando. ¿Este incidente es el primero o ya hubo una sucesión de situaciones similares? No, esto de jugar llamémosle así al carnaval con buques grandes ya no es la primera vez, ya ha pasado varias veces. ¿Por qué? Porque obviamente Filipinas sigue explotando esa zona a través de la pesca y China incluso recientemente colocó una barrera flotante de más de 380 metros que bloquea el ingreso a esa zona de pesca para Filipinas. Y bueno, no ha sido la primera vez. Pero bueno, acá el problema también es que recientemente se han reunido los presidentes de Filipinas, de Japón y el presidente de Estados Unidos para tratar de formar una entente, digamos, para hacer más fuertes los vínculos entre los tres estados. Y bueno, y ahí se abrieron los ojos también de los chinos, porque dice, bueno, ya es como que ya no es una cuestión con Filipinas y Estados Unidos, también con Japón. Y recientemente, hace un mes atrás, se dieron una serie de maniobras con militares navales entre Estados Unidos, Filipinas, Japón, y se sumó Francia, con lo cual, como diría alguien por ahí, abuela, poné los fideos que estamos todos. Sí. Acá estamos, entonces se va globalizando todo esto. Francia, desde siempre, de allá por la década del 40 del siglo pasado, sus intereses en Vietnam siempre estuvieron presentes. Sí, hay que recordar, toda esa zona siempre estuvo bajo digamos, un sistema colonial francés. Entonces, bueno, cada uno ya se empieza a perfilar. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, es que hay que tener presente lo que está pasando. Igualmente, vamos a tirar una buena. Sí. Hay que ver que también Filipinas tiene un fuerte vínculo con China. No estará dispuesto a Marcos, el presidente, a tirar al tacho de basura. Hay que reconocer que el 13% de las exportaciones de Filipinas se dan hacia China. Es el tercer mercado global que tiene Filipinas y lo tiene enfrente. El otro es Estados Unidos y Japón, justamente. Son los dos primeros. Entonces, eso también pone un freno a cualquier cuestión belicista que podamos tener presentes. China también, obviamente, tiene un fuerte intercambio comercial con Filipinas a partir de cuestiones de electrónicas y demás, y de tecnología. Así que también se benefician los dos. Pero ahí está la discusión geopolítica y a tener presente que también interviene como frutillita del postre toda esta cuestión de que Corea del Norte, con sus cuestiones de carácter nuclear, Claro. también tiene influencia en la región. Entonces, bueno, todo ese cóctel es el que hay que tener presente para entender el porqué de la discusión sobre quién tiene soberanía el mar chino, digamos, tan importante para el comercio. Conflictos que comienzan por lo económico, por lo comercial, esperamos que, como a veces sucede, no llegue a conflictos bélicos, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que aquí el componente es claramente geopolítico, o sea, porque es una zona que podría, entre comillas, resolverse. Pero bueno, acá hay intereses, como bien dijiste vos, económicos, pero también culturales, porque siempre sigue la oposición occidentalismo-orientalismo. Y el final es Taiwán, ¿sí? Que ahí está también siempre generando conflictos o generándose conflictos por esto de que se considera que la isla de Formosa también, digamos, China quiere una China única. Entonces, bueno, todo ese cóctel de reclamos territoriales y marítimos chinos, sumado a que del otro lado también hay una posición occidental de mantenerse en sus posesiones, bueno, genera todo esto. Y bueno, yo creo que es posible algún día alguna resolución, como de hecho hoy se da, de una coexistencia pacífica, Ujú. llamémosle así, estas imágenes que vemos de este carnaval acuático un poco peligroso porque le generaron heridas a un almirante filipino, entonces por eso hoy está en el candelero mundial.
Bruno, bueno, te agradecemos como siempre, clarísima la explicación y bueno, nos haces crecer también conociendo un poco más de lo que pasa en el mundo. Así que muchísimas gracias por esta comunicación en este día feriado. No, muchísimas gracias a vos, Carolina, bueno, a toda la gente de la radio por la posibilidad de poder estar charlando con todos ustedes este miércoles. Un feliz día para todos, ¿sí? Para todos los trabajadores que en definitiva en este día tenemos que también reflexionar sobre nuestra función, sobre lo que se viene justamente en el trabajo a nivel mundial para las nuevas generaciones, que seguramente en algún momento serán tema de charla a partir de lo que siempre hablamos de la inteligencia artificial y demás, pero bueno, en este día que todavía explicar el carácter de trabajadores, un fuerte abrazo a todos y bueno, nos estaremos viendo Dios mediante el próximo miércoles. Así es. Un abrazo, que tenga feliz día. Muchas gracias, Bruno. Gracias, Carolina, para vos y por la radio también. Estuvimos en diálogo con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, sobre la agudización del conflicto entre China y Filipinas. De esta forma llegamos al final de Un Punto de Vista de este 1 de mayo. Nos reencontramos, si Dios quiere, como todos los días, mañana a las 7:30 con la información. Quédese aquí en Radio María TV, ya llega la catequesis. Muchas gracias, hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con un punto de vista.